¿Vas a mudarte a Brasil y no tenés idea de cómo funciona la salud acá? Tranquilo, tranquila, porque este es uno de los temas que más me preguntan y hoy lo vamos a resolver de una vez por todas. Brasil tiene uno de los sistemas de salud más particulares del mundo. Tiene un sistema público que es totalmente gratuito para todos, inclusive para vos como extranjero, y al mismo tiempo tiene un sistema privado que mueve a más de 53 millones de personas en el país. En este video te voy a explicar exactamente cómo funciona todo, qué opciones tenés, cuánto cuesta un plan de salud, cuánto te sale una consulta médica y qué te conviene hacer según tu situación. Y quédate hasta el final del video porque al final te voy a dar mi recomendación personalizada según el perfil tuyo. Si te resulta útil este contenido, suscríbete a este canal ahora mismo y déjame un comentario. Los dos mundos de la salud en Brasil. Para entender la salud en Brasil, primero tenés que saber que existe una dualidad muy marcada. Hay dos sistemas que conviven al mismo tiempo. Por un lado tenemos el SUS, que es el Sistema Único de Saúde. El SUS es el Sistema Público Universal y Gratuito, y su principio fundamental es que sea un derecho de todos y el deber del Estado. Todos tienen derecho a atenderse en el SUS. ¿Qué cubre el SUS? En teoría, todo. Consultas médicas, internaciones, cirugías, medicamentos, vacunas, exámenes de laboratorio, hasta tratamientos de alta complejidad como quimioterapia y trasplantes. Y en la práctica, ¿cómo funciona? Bien, funciona, pero tiene limitaciones muy importantes. Filas de espera muy largas, falta de médicos especialistas en algunas regiones y una infraestructura que varía muchísimo entre estado y estado. Al lado del SUS existe un sistema privado que en Brasil se llama de Saúde Suplementar. Son los planes de salud privados. ¿Cuánta gente tiene plan de salud privado? Según datos oficiales de Lance, que es la agencia que regula todo esto, en 2025 el sector superó los 53 millones de beneficiarios en asistencia médica y el 75% restante depende exclusivamente del SUS, del Sistema Público de Salud. Esto te da una idea de la escala del sistema público y del desafío que enfrenta el país a nivel salud. ¿Los inmigrantes pueden usar el SUS? Sí, absolutamente. El SUS atiende a cualquier persona que esté en el territorio brasileño, independientemente de la nacionalidad y la situación migratoria. Es un sistema universal. ¿Cómo entrar al SUS? La puerta de entrada principal es la UBS, es la Unidad Básica de Salud. Son los centros de salud del barrio, ahí se hacen todas las consultas de clínico general, pediatría, ginecología básica, vacunaciones y desde ahí te van derivando a los diferentes especialistas. Para poder usar el SUS solo necesitas presentarte en la UBS más cercana a tu domicilio. Con el tiempo, cuando tengas el CPF y la documentación de la residencia, podés sacar el cartón SUS, que es una tarjeta de usuario del sistema público. Las fortalezas del SUS. Las fortalezas son la vacunación, porque Brasil tiene uno de los programas de vacunación más completos del mundo. Todas las vacunas del calendario son totalmente gratuitas. Medicamentos. El programa Farmacia Popular, del que vamos a hablar más adelante, ofrece medicamentos esenciales para todas las personas completamente gratuitos. Desde el 2025 todos los medicamentos del programa son 100% sin costo. Urgencias. Los prontos socorros, guardias de emergencia, atienden todos sin costo las 24 horas. Alta complejidad. El SUS financia tratamientos oncológicos, trasplantes y cirugías cardíacas de forma totalmente gratuita. ¿Cuáles son las debilidades del SUS? Tiempos de espera. Conseguir una consulta con un especialista por el SUS puede llevar semanas o meses, por supuesto dependiendo de la especialidad y de la ciudad. Disparidades regionales. El sistema funciona mucho mejor en capitales y ciudades grandes que en municipios pequeños del interior. Falta de médicos. En algunas especialidades hay un gran déficit de profesionales en el sistema público. Mi experiencia viviendo en Florianópolis. El SUS acá funciona bastante bien para urgencias y para la atención básica, pero si necesitas un dermatólogo o un cardiólogo, la espera puede ser muy larga. Por eso mucha gente opta por combinar. Ahora vamos a lo que más le interesa a la mayoría. Los planes de salud. ¿Qué son? ¿Cuánto cuestan? ¿Y cómo elegir el correcto? Un plan de salud es básicamente un seguro médico privado. Lo compras a una operadora que son las aseguradoras de salud y a cambio tenés acceso a una red de médicos, clínicas y hospitales privados con costo reducido o cero al momento de la consulta. Toda la industria está regulada por la ANS, la Agencia Nacional de Saúde Suplementar.
La ANS fija qué procedimientos deben estar cubiertos obligatoriamente, cuánto tiempo puede esperar el beneficiario para ser atendido y cuánto pueden aumentar las mensualidades. Y utilizan el sistema privado de salud para hacer chequeos médicos. Tipos de planes: plano individual o familiar. Lo contratás directamente con la operadora como persona física. Es el más fácil de entender, pero también el más caro, especialmente para personas mayores. La ventaja es que el reajuste anual está controlado por la ANS. La ANS fijó el límite máximo de reajuste en un 6,6% para el periodo mayo 2025 a abril 2026. Los planes colectivos empresariales, en cambio, no tienen ese techo y en 2025 algunos tuvieron reajustes superiores al 15%. Plan colectivo empresarial es el que te da tu empleador. Generalmente es más barato porque el costo se distribuye entre muchos beneficiarios. Si conseguís un empleo formal en Brasil, es muy probable que tu empresa te ofrezca este tipo de plan. Plan colectivo por adición. Lo ofrecen sindicatos, asociaciones profesionales y consejos de clase. Si sos MEI, es decir, un microemprendedor individual, por ejemplo, podés acceder a planes por adhesión a través de entidades empresariales. Ojo, estos planos no tienen el techo de reajuste de la ANS, así que los aumentos pueden ser mucho más altos que los individuales. ¿Cuánto cuesta un plan de salud? Los precios varían mucho según la edad, la cobertura, la región y el tipo de acomodación, enfermería o apartamento individual. Pero para darte una referencia real del 2025, acaban los datos. Un joven de entre 18 y 30 años paga de entre 150 a 350 reales por mes. Persona adulta de 30 a 45, de 350 a 700. Persona mayor de entre 50 a 60, entre 700 a 1500 reales por mes. Una familia de 4 personas, un plan intermedio, entre 1200 a 3000 reales por mes. Esto por supuesto son datos aproximados. En general, el rango del mercado va entre 100 a 1500 reales. ¿Cuáles son las principales operadoras? Las más grandes y conocidas en Brasil son Unimed, Bradesco Saúde, Sul América, Apvida y Notre Dame Intermédica. Cada una tiene su red de atención, entonces antes de contratar verifica que los hospitales y médicos estén incluidos en tu ciudad. Periodos de carencia. Ojo con esto, es muy importante. Cuando contratás un plan nuevo hay periodos de carencia para ciertos procedimientos. Estos son los plazos que fija la ley. Urgencias y emergencias. Máximo 24 horas desde la contratación. El plan está obligado a cubrirte. Consultas, exámenes e internaciones en general, hasta 180 días. Parto a término a partir de la semana 37 hasta 300 días. Si el parto es prematuro o de urgencia, se aplican las 24 horas. Enfermedades y lesiones persistentes hasta 24 meses para la cobertura completa. Consultas particulares. Precios reales. ¿Qué pasa si necesitas atenderte y no tenés plan y ni siquiera operás en el SUS? Bueno, tenés la opción de la consulta particular. Acaban los precios reales del mercado en 2025. Precios por tipo de profesional. Un clínico general médico de familia de entre 150 a 300 reales. Pediatra de entre 200 a 400. Ginecólogo obstetra entre 250 a 450 reales. Dermatólogo 300 a 500. Ortopedista de 300 a 500. Psiquiatra de 300 a 460. Psicólogo de entre 100 a 400 reales por sesión. Nutricionista de entre 150 a 250. Esto por supuesto son datos aproximados. Pueden ser más o pueden ser menos, dependiendo de la ciudad. Déjame en los comentarios cuánto pagás vos. El piso recomendado por la Federación Nacional de Médicos es de 249,65 por consulta, pero en la práctica los valores varían bastante según la especialidad, ciudad y tipo de establecimiento. Hospitales privados. Para que tengas una referencia del extremo alto del mercado, en el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo, considerando uno de los mejores de América Latina, una consulta particular cuesta en promedio entre 600 a 1000 reales. Es el dato oficial que publica el propio hospital. Pero tranquilo, tranquila, hay opciones mucho más accesibles. Existen plataformas como Consulta No Doctor o Central de Consultas donde podés encontrar consultas particulares desde 80 a 100 reales en clínicas populares, lo que es muy accesible. Existe también la telemedicina. Desde la pandemia
pandemia, la telemedicina se consolidó en Brasil. Podés hacer consultas online con médicos de diversas especialidades a precios generalmente muy accesibles, que es lo que te saldría por ahí una clínica privada. Plataformas como Conexxa Saúde ofrecen consultas médicas desde 300 reales. Y si llegás desde otro país a Brasil, ¿cómo haces con la salud? Este bloque es especialmente para los que están pensando en mudarse a Brasil, como muchos de los que ya me están siguiendo. En los primeros meses, cuando recién llegás, todavía estás tramitando el CPF y la residencia. En ese periodo, lo más inteligente es hacer lo siguiente: mantener activo tu seguro médico internacional, si tenés uno, aunque no es obligatorio en Brasil, registrarte luego en la UBS de tu barrio para poder acceder al SUS desde el primer día, guardar efectivo para eventuales consultas particulares o de emergencia. ¿Cuándo es el mejor momento para contratar un plan de salud? Una vez que tenés el CPF, que es lo básico para casi todo en Brasil, y sabes en qué ciudad vas a vivir, es el momento de evaluar el plan de salud. Mi recomendación es que no lo dejes para cuando ya necesitas usarlo, porque las carencias empiezan a correr desde la fecha de contratación. Para freelancers y trabajadores remotos, si trabajás de forma remota para una empresa del exterior, no tenés empleador brasileño que te dé un plan de salud, bueno, vas a hacer lo siguiente: un plan individual. Lo contratás directamente como persona física con tu CPF. Es la opción más directa. También tenés el plano por adhesión a través del MEI. Si abrís un MEI en Brasil, podés acceder a planes colectivos por adhesión a través de entidades vinculadas al MEI. Plano colectivo por entidad de clase. Algunos sindicatos o asociaciones de trabajadores digitales ofrecen acceso a este tipo de cobertura para los que ya tienen residencia. Con residencia permanente tenés exactamente los mismos derechos que un brasileño utilizando el SUS y podés contratar cualquier tipo de plan sin ningún tipo de restricción. Medicamentos y farmacia. Un tema que nadie explica y que es súper importante: los medicamentos en Brasil. Farmacia Popular, una novedad muy importante del 2025. El programa Farmacia Popular del gobierno federal es uno de los mejores beneficios que existe en Brasil para las personas que tienen enfermedades crónicas. Y en 2025 hubo una mejora enorme. A partir de febrero de 2025, todos los medicamentos del programa pasaron a ser 100% gratuitos para cualquier persona en Brasil. ¿Qué enfermedades cubre? Hipertensión, diabetes, asma, colesterol, osteoporosis, glaucoma, Parkinson, anticoncepción y mucho más. En total son 41 medicamentos y productos de salud completamente sin costo. Y lo mejor, no necesitas ser de bajos ingresos, no necesitas estar inscrito en ningún programa social, solo necesitas la receta médica y el CPF. Te presentás en una farmacia con el sello y lo retirás sin pagar absolutamente nada. Esto aplica igual para vos como inmigrante. Si tenés el CPF y la receta, tenés acceso al programa. Más allá del Farmacia Popular, Brasil tiene una industria farmacéutica muy desarrollada. Los medicamentos genéricos son obligatorios por ley y son considerablemente más baratos que las marcas de referencia. En general, los precios de los medicamentos son competitivos comparados con mi país, con Argentina. Las farmacias más grandes de Brasil son Drogasil, Droga Raia, Ultrafarma, Panvel, Farmacias Nicei y otras más. Muchas tienen aplicaciones con descuentos muy interesantes. La receta médica en Brasil. En Brasil, la receta médica para uso general tiene validez de 30 días y para medicamentos de uso continuo puede extenderse hasta 120 días. Para medicamentos controlados necesitas una receta especial y el médico debe estar registrado en el Consejo Regional de Medicina. Ahora bien, SUS o plan de salud privado. Esta es mi recomendación según tu perfil. Perfil 1, recién llegado. Usa el SUS. Registrate en la UBS, conocé el sistema. Para urgencias ya estás cubierto. Aprovechá la farmacia popular si tomás medicación. Recordá que es 100% gratuito con tu receta. Solamente necesitas el CPF. Cuando tu situación financiera se estabilice, comenzás a evaluar un plan básico. Perfil 2, trabajador remoto o freelancer con ingresos en dólares. Con ingresos en moneda extranjera, un plan básico individual vale muchísimo la pena. De entre 300 a 500 reales por mes representa un valor bastante accesible. La combinación que yo recomiendo es el SUS para urgencias y vacunas y un plan de salud para chequeos médicos. Perfil 3, familia con hijos.
Con niños pequeños el plan se justifica muchísimo más. La pediatría, urgencias nocturnas, las consultas frecuentes, todo esto hace que la ecuación cambie claramente. Busca un plan familiar y verifica que incluya pediatría con una buena red de cobertura en tu ciudad. Perfil 4. Persona mayor, de entre 45 a 50 años. Los planes se encarecen bastante con la edad, pero también es cuando más lo necesitas. La recomendación es contratar lo antes posible para que las carencias ya estén cumplidas cuando más lo necesitas y así evitas precios mucho más altos después. Y perfil 5. Persona joven y sana sin enfermedades preexistentes. Podrías arrancar solo con el SUS para urgencias y guardarte todo el dinero, pero si podés pagar entre 200 a 300 reales por mes por un plan básico, buenísimo. Esto te ayuda a evitar muchísimos imprevistos. Ahora ya sabes cómo funciona el sistema de salud en Brasil. De arriba para abajo. El SUS, los planes de salud, los precios, las consultas, los medicamentos y qué conviene según tu situación. Si todavía tenés dudas sobre tu caso particular o si querés que te ayude a pensar tu estrategia de relocalización en Brasil, escríbime porque tengo una asesoría 100% privada que te puedo ofrecer y te voy a acompañar en todo este proceso. El link para acceder a la asesoría está acá abajo. ¿Y vos, cuánto pagás en salud en Brasil? Te leo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.